Ahora, en esta hora de la tarde, que es la sesión más delicada, porque es cuando estamos un poquito más adormilados después de la siesta. La primera sesión de la mañana venimos después del zazen y del desayuno, y eso hace que estemos un poquito más despiertos. Leí al final de la anterior sesión el párrafo en el que Dogen Zenji dice las palabras del Buda que acabamos de oír. Aquí habla de este cuerpo es solo un compuesto de dharma. Cuando aparece son solo dharmas que aparecen. Cuando desaparece son solo dharmas desapareciendo, etc. El Bodhisattva no afirma yo aparezco cuando los dharmas aparecen, y no afirma yo desaparezco cuando los dharmas desaparecen. Las palabras del Buda no buscan el despertar innato o la iluminación innata corriente arriba, ni el despertar adquirido en el futuro. El despertar innato, la iluminación innata y la iluminación adquirida son dos términos muy usados en la tradición budista en general. Y más adelante en este capítulo Dogen va a volver sobre este punto. Despertar innato u original, llamado Hongaku en japonés, y el despertar adquirido o Shigaku en japonés, son dos términos antinómicos, es decir, que están en una relación dialéctica. Como su nombre indica, Hongaku, el despertar innato, se refiere al despertar, al estado de despertar que se encuentra potencialmente desde el origen, en el fondo de todos los seres, pero de forma no actualizada, no expresada, no manifiesta. Mientras que el despertar adquirido es el que se manifiesta gracias a la práctica y al estudio de la vía. Esta era una doctrina muy usada en la escuela Tendai, en la que el maestro Dogen recibió la ordenación a los 12 años, en cuyo principal templo se formó, hizo su noviciado. Y fue en esta época cuando se le planteó su principal duda existencial y también con respecto al Dharma, que le fue acompañando a lo largo de años y que finalmente resolvió cuando encontró a su maestro Tianton Rujin en China y alcanzó el despertar bajo su dirección. La duda, o esta contradicción puede ser expresada de la siguiente forma. En las enseñanzas budistas se dicen que todos los seres son originalmente Budas, tienen la naturaleza de Buda, poseen el despertar innato. Si esto es así, ¿cuál es el valor y la función de la práctica y del estudio?
Si esto es así, ¿por qué tenemos que estudiar y practicar? ¿Por qué tenemos que seguir la vía hasta alcanzar el despertar? Esta frase, la palabra del Buda no busca el despertar innato corriente arriba. Es decir, en la tradición budista, los budas y ancestros no conciben el despertar innato original como algo que se encuentra en el pasado, en el origen. El sentido de original o innato no se refiere al tiempo. Por eso dice, no busca el despertar innato corriente arriba del río de la vida. No trata de remontar el pasado hasta encontrar el punto en el que se encuentra el despertar original o innato. Así como tampoco practican tratando de alcanzar el despertar adquirido en el futuro. No es esa la actitud adecuada para la práctica de la vía. No practicamos para alcanzar o para adquirir el despertar. Y el maestro Dogen, cuando era joven, novicio, se preguntaba entonces, ¿cuál es el objeto y el sentido de la práctica? Por un lado se nos dice que ya todos los seres poseen la naturaleza del Buda, es decir, el despertar innato. Y sin embargo, se nos insta a practicar para alcanzar el despertar, la liberación. ¿Qué sentido tiene todo esto? Cuando Dogen mismo fue quien alcanzó el despertar, pudo formular la ecuación de otra forma. No practicamos ni para remontarnos al pasado, al supuesto estado original del pasado, y la práctica tampoco es un medio para alcanzar un despertar adquirido, sino que la práctica, la forma de vida enseñada por el Buda y los ancestros, son la manifestación del despertar innato y son la manifestación aquí y ahora del despertar adquirido, aunque no lo hayamos adquirido. Esto constituye uno de los principios del Zen, de Dogen, que lo expresa en japonés con la expresión Shusho Ishinyo. Shu es la práctica, Sho es la iluminación o el despertar. Ishinyo son nodos. La práctica es la práctica del despertar y el despertar se manifiesta solo en la práctica, en ninguna otra cosa. La práctica quiere decir en todas las acciones de la vida, en la forma de estar, de ser. Continúa la frase diciendo, aunque la manifestación real del despertar innato y del despertar adquirido es una virtud de los ancestros budistas, es decir, la vida de los ancestros budistas
manifiestan el despertar innato y el despertar adquirido, ambos. Aunque esto es así, ni el despertar innato, ni el despertar adquirido, ni los diferentes tipos de despertar definen a un ancestro budista. Definen quiere decir que en el Dharma correctamente transmitido no practicamos ni para alcanzar un supuesto despertar olvidado o perdido, ni tampoco para alcanzar un despertar en el futuro. Si la práctica es correcta, la actitud es correcta, el despertar se está manifestando en esa práctica ya, tanto el despertar innato como el despertar adquirido, puesto que la práctica correcta es ya la manifestación del despertar adquirido. Volveremos sobre el tema más adelante. Después Dogen vuelve a repetir el mismo poema del Buda extraído del Vimalakirti, exactamente igual. De hecho, algunas ediciones del Kain Sammai lo repiten y otras no. Nosotros no vamos a volver al poema, que ya lo hemos visto. Y a continuación podemos considerar que el Dogen comienza de alguna forma a describir el estado de Samadhi oceánico. Dice, el instante preciso en el que se entra en el Samadhi sello oceánico es el instante preciso en el que se realiza la experiencia de son solo dharmas. Y el instante en el que se comprende la expresión de la verdad solo es un compuesto de dharmas. Ahora es cuando Dogen empieza a coger trozos de frases dichas, mezclarlas con las nuevas que él crea, y es cuando empieza el patchwork realmente. Esta frase se puede expresar al revés, en el sentido de el preciso instante en el que se realiza la experiencia de son solo dharmas y el instante preciso en el que se comprende la expresión solo es un compuesto de dharmas es el instante preciso en el que se entra en el samadhi del sello oceánico. ¿Comprendéis? El poema era: este cuerpo es solo un compuesto de dharmas. Cuando aparece, son solo dharmas apareciendo. Cuando desaparece, son solo dharmas desapareciendo. Cuando los dharmas aparecen, el bodhisattva, el meditador, no dice yo aparezco. Cuando los dharmas desaparecen, el meditador, el bodhisattva, no dice yo desaparezco. No dice yo aparezco ni yo desaparezco, no porque se aguante para no decirlo. No dice quiere decir que en su mente no aparece el pensamiento yo aparezco o yo desaparezco. Cuando eso sucede, en ese momento
se entra en el samadhi del sello oceánico, en el instante oceánico. En el instante en el que nos encontramos en el estado en el que vemos, realizamos, que son solo dharmas, en el instante en el que realizamos y comprendemos que este cuerpo-mente es solo un compuesto de dharmas, en ese preciso instante estamos ya en el samadhi sello oceánico. Trasladémoslo a nuestra experiencia en Zazen. ¿Qué aparece? ¿Qué sucede cuando aparece un objeto sensorial que inmediatamente la mente considera como muy agradable y se convierte en causa de apego, por ejemplo, o de deseo? Surge el pensamiento, yo deseo esto, o a mí me gusta, o todo lo contrario, a mí no me gusta, lo rechazo. Cuando aparece el dolor, no es que uno conscientemente se diga, está apareciendo el dolor a mí no me gusta, lo rechazo. Uno no se dice eso así conscientemente, pero es eso lo que sucede. Uno ha clasificado esa sensación como no agradable, como dolorosa, e inmediatamente, debido a las tendencias kármicas, debido a los patrones que ya seguimos, surge el rechazo a esa experiencia. Es decir, el yo está siempre presente en eso, en ese momento, en ese estado de conciencia ordinario. Pero cuando aparecen pensamientos y uno se encuentra en el estado de son solo pensamientos apareciendo, cuando aparecen sensaciones y uno dice son solo sensaciones apareciendo, dharmas en el sentido de compuestos. Las sensaciones surgen como resultado de un entramado de causas y de efectos, de condicionamientos, de condicionantes. En el momento que está presente el yo, podemos tener toda la seguridad de que nos encontramos en un estado de conciencia ordinario, no en el estado de samadhi oceánico. El estado de samadhi oceánico es el flujo libre de pensamientos sin pensador. Los pensamientos pueden venir y ir, aparecer y desaparecer, y el meditador o la meditadora encontrarse en un estado de ecuanimidad propio del samadhi con respecto a los pensamientos, y darse cuenta de que son solo dharmas apareciendo y desapareciendo. Y esto lo podemos experimentar, aunque sea fugazmente. Si los pensamientos o las sensaciones no están demasiado cargadas emocionalmente por la atracción o el rechazo. A veces entramos en un estado de ensoñación semi-inconsciente, donde van pasando cosas por la mente, nada de eso llega a perturbarnos, no hay ninguna alteración especial, pero si de pronto aparece un pensamiento muy interesante o algo que nos toca a
nuestro sentido de identidad, al yo que creemos ser, decimos, esto me interesa, entonces el yo aparece. Ya aparece y se inmiscuye en el proceso. Y dice, con este pensamiento me quedo, porque es muy interesante. Y lo voy a grabar para acordarme cuando termine esta cena. O bien, todo lo contrario, un pensamiento muy desagradable, entonces el yo consciente aparece de pronto y desde la actitud de rechazo trata de evitar o de defenderse de ese pensamiento. Así que la frase es, en el instante preciso en el que realizamos que lo que aparece y desaparece son solo dharmas, y al decir dharma va implícito el sentido de fenómenos sin esencia propia, sin existencia propia. Fenómenos sin existencia propia, sino que solo surgen como fruto de la interacción de las causas y de los efectos y de las circunstancias. Dharmas, ningún dharma tiene existencia real en sí mismo. Este es uno de los principios de la enseñanza del Buda, ¿no? El principio de Anatman o Muga, no características propias en el sentido no existencia propia, individual, independiente del entorno. En el instante en el que realizamos, en el que comprendemos a través de la experiencia que este cuerpo-mente y toda su actividad son solo dharmas, que es solo un compuesto de dharmas, en ese instante estamos ya en el samadhi oceánico. Ese instante, dice Dogen, es llamado este cuerpo compuesto. Cuando vivimos nuestro cuerpo-mente como algo compuesto, como algo que se está formando y desformando continuamente, como algo que se está reciclando continuamente, cuando lo vemos como un proceso y no como un estado, no como una entidad definida, compacta, única, indivisible. Cuando vemos así, cuando nos vemos así, cuando es esta la autoimagen que tenemos de nosotros mismos, en ese instante estamos en el estado de samadhi oceánico. Dice Dogen, la integración que surge de la composición de los dharmas es este cuerpo. Pero esto no significa que este cuerpo sea una forma individual. No significa que este cuerpo tenga existencia propia. Este cuerpo solo es un compuesto de dharmas. Si este cuerpo no es un átomo, no es un ladrillo, en el sentido de una cosa con un ladrillo
tampoco es una cosa compacta, pero así, en el lenguaje ordinario, ¿no? Un ladrillo es una cosa compacta que permanece más o menos inalterable a lo largo del tiempo. Imaginaos una bola de hierro protegida de la intemperie y durante cientos y cientos de años sigue siendo la bola de hierro. A pesar de que si entramos en su mundo subatómico, vamos a encontrar una interacción continua de los distintos elementos que lo componen, pero a simple vista parece que conserva su forma inalterable, que es idéntico a sí mismo instante tras instante, que tiene una individualidad propia. Nosotros podemos pensar igual de nosotros mismos, de nuestro cuerpo-mente, de nuestra existencia singular o individual. De hecho, este cuerpo-mente surge de la integración de una serie de dharmas que se componen y al componerse, al integrarse, forma este cuerpo. Dharmas son el hígado, los pulmones, los pies, las piernas. Yendo más allá, dharmas son los elementos químicos básicos de la naturaleza: fósforo, hierro, potasio, gomasio, los elementos químicos, los elementos no solo químicos, los elementos básicos de la naturaleza, la tabla periódica de elementos, se componen, se recomponen, cada uno en una dosis y en una cantidad determinada, se organizan siguiendo la complejidad de la vida y se integran en una forma corporal humana, o en una forma corporal animal, en una forma corporal de vaso, en una forma corporal de cualquier cosa. Pero todos esos cuerpos no son entidades individuales, no son organismos cerrados, estáticos, sino que son procesos, continuos procesos químicos, electromagnéticos, físicos. Esto no es tan difícil de entender intelectualmente, pero reestructurar toda nuestra vida emocional, transformar nuestra vida emocional a la luz de esta comprensión no es tan fácil, porque todos hemos sido educados en base a la creación, la estabilización, la identificación, el apego y la defensa de una autoimagen según la cual somos una entidad, somos un ente, somos una persona, diríamos, somos un individuo. Por ejemplo, no se habla de los derechos universales de los elementos de la tabla periódica, ¿no? No se habla de los derechos universales de los hígados, o de los bazos, o de las galaxias, o de los ecosistemas, últimamente sí. No se habla de los derechos universales de los sistemas solares. Se habla de los derechos humanos referidos a la persona humana concebida como entidades. A eso me refiero. Toda la educación, toda la cultura va en función de eso. Por ejemplo, el amor propio, lo que se llama el amor propio, ¿no? Una persona que tiene mucho amor propio, pues es una persona que tira mucho para sí, ¿no?
que está continuamente protegiendo y asegurando y fortaleciendo su propio ego, ¿no? Su propia existencia individual. Transformar el condicionamiento emocional en base a la comprensión de que esto es solo un proceso en el que intervienen muchos elementos. De hecho, es un proceso en el que están implicados todos los elementos del universo. Porque ningún ser humano puede sustraerse, ni orgánica, ni psicológica, ni emocional, ni espiritualmente, a la vida universal. Ningún ser humano puede existir solo por sí mismo. A eso me refiero. Ningún cuerpo humano. Es resultado de la conjunción de muchos elementos que al integrarse adoptan una forma corporal, pero que es una forma corporal dinámica e impermanente, que no permanece siendo la misma de un instante a otro. Seguramente después de comer pesamos unos kilos o unos gramos más. Cuando estamos una semana o 10 días enfermos en la cama, sin poder movernos, cuando nos levantamos, podemos haber perdido peso, hemos perdido cualidades. El cuerpo se está transformando continuamente, desde que éramos niños hasta ahora, y continuará transformándose, porque es un proceso formado por elementos, por dharmas. Es el fruto de la integración o de la composición de estos dharmas. Es decir, el hecho de que los dharmas se compongan, se integren y den lugar a este cuerpo, no significa que este cuerpo pueda ser definido, pueda ser limitado. Es solo una composición de dharma. Así que la expresión, este cuerpo que emplea el Buda, expresa la verdad de que es solo un cuerpo compuesto. Se refiere a un cuerpo compuesto. Cuando aparece, son solo... ¡Ay, qué tonto! Me he dado cuenta que no lo he grabado esto. Se me ha olvidado. Bueno. Cuando aparece, son solo dharmas apareciendo. Y dice Dogen en sus típicas expresiones crípticas: esta aparición de los dharmas nunca deja atrás la aparición. La aparición quiere decir lo aparecido. Esta aparición de los dharmas nunca deja atrás lo aparecido. Quiere decir que no hay algo, lo aparecido, que no hay nada a lo que podamos llamar lo aparecido, que sea distinto de la aparición de los dharmas.
Por esta razón, la aparición está más allá de la conciencia y de la cognición. Este estado queda expresado en la frase, no dice, el Bodhisattva, no dice yo aparezco cuando aparecen los dharmas. No se trata de que, puesto que el Bodhisattva no dice yo aparezco, sean otros los que perciban, se den cuenta, piensen y discriminen diciendo estos dharmas están apareciendo. Es decir, no se trata solo de una visión subjetiva, sino también de una visión objetiva. Cuando decimos esto está apareciendo, olvidamos que nosotros estamos apareciendo con lo que nosotros creemos que está apareciendo. Es decir, nosotros estamos totalmente implicados en la aparición de lo que sea. ¿Por qué? Porque no nos podemos separar ni salir de la realidad para verla objetivamente. Desde este punto de vista, lo que en Occidente consideramos la objetividad es un mito absoluto. El hecho mismo de decir algo está apareciendo, cuando el observador dice algo está apareciendo, el decir eso ya está creando la realidad de la aparición. La aparición es inevitablemente la llegada del instante adecuado. Esto Dogen expresa su experiencia de que los fenómenos, la materia y el espacio son una continuidad indivisible, el espacio y el tiempo. Para Dogen, la existencia es tiempo, el ser es tiempo, el ser no es algo que viva en el tiempo, sino que es el tiempo. Cuando algo aparece, un fenómeno, un dharma, un compuesto de dharma, esa aparición es inevitablemente quiere decir que no puede ser de otra forma, el instante adecuado. Si la aparición no sucede en el tiempo, sino que está el tiempo de aparición, el tiempo de la desaparición. Cuando llega el instante adecuado, es la aparición. ¿Cómo entendéis vosotros esto?
Sigue preguntando Dogen, ¿pero qué es esta aparición? Y él mismo se responde, debería ser la aparición misma. Es aparición que en sí misma es ya un instante, por lo cual nunca deja de manifestar la piel, la carne, los huesos y la médula. Esta expresión es habitual también en el Zen. Cuando se dice piel, carne, hueso y médula, en la tradición Zen china se quiere decir la totalidad de la verdad. La verdad completa de algo. Esto viene de la historia de Bodhidharma, que, sintiendo el momento de transmitir el Dharma, reunió a sus discípulos principales y les dijo: ¿cuál es vuestra comprensión del Dharma? Entonces, pues uno dio una respuesta y Bodhidharma le dijo: tú has obtenido mi piel. Eso lo vimos en el Raihai Tokusui. Tener la médula mediante la entrega que vimos el año pasado en Anatot. Otro de otra respuesta dijo: tú has obtenido mi carne. Otro de otra respuesta dijo: tú has obtenido mis huesos. Y otro, Eka Uiko, hizo Sampai y entonces dijo: tú has obtenido mi médula. Son como distintos niveles de una misma realidad. Cuando la expresión incluye la piel, la carne, los huesos y la médula, quiere decir la verdad completa de lo que sea, de lo que estamos tratando. Esto es, la aparición en sí misma es el instante. La aparición no es algo que ocurre en el tiempo, sino que la aparición misma es tiempo. Es el tiempo de la aparición, el tiempo en el que algo aparece. Y cuando esto es visto así, cuando nos damos cuenta de esto, comprendemos la verdad total acerca de la aparición. Dogen comienza a girar por derecho y por revés las mismas frases, como si fuera un niño que, jugando con un mecano, con las mismas piezas, forma aparentemente distintas formas. Para que lo veamos del derecho, del revés, por la izquierda, por la derecha, por arriba y por abajo. Y dice: puesto que la aparición es la aparición de solo un compuesto, la aparición de este cuerpo, que es solo un compuesto de dharmas, e incluso la aparición del yo aparezco, es también solo dharmas, es decir, dharmas compuestos. Esto es, en sí mismo, este cuerpo es solo un compuesto de dharma, como hemos visto. Es decir, es fruto de condicionamientos, de múltiples factores. Entonces, visto desde una perspectiva
despierta, no diríamos yo aparezco cuando aparecen estos dharmas. Pero incluso si decimos yo aparezco, la aparición de este yo aparezco no es más que un compuesto de dharmas, es decir, fruto también de condicionamientos, de factores educacionales, cognitivos. Por eso aparece el yo aparezco. Cuando nos damos cuenta de esto, cuando nos damos cuenta que incluso aunque nos digamos yo aparezco cuando aparece este cuerpo que en realidad es solo un compuesto de dharmas, cuando nos damos cuenta de esto, realizamos que incluso la aparición de yo aparezco no es más que un compuesto de dharma también. Con lo cual nos desidentificamos, podemos desidentificarnos, incluso del yo aparezco. Esto es algo, esta experiencia de darse cuenta de esto, es algo que está más allá de la simple percepción y de las formas. Fijaos en la siguiente frase. Son los dharmas los que son yo aparezco. Y este yo aparezco, que son los dharmas, es el que no dice yo aparezco. Ya este ejercicio de contorsionismo intelectual a esta hora de la siesta. Yeah. Pero lo vamos a roer. Vamos a tener la paciencia de roerlo. Yo aparezco. Son solo dharmas compuestos. ¿Entendéis esto? Es decir, la autoimagen, en otras palabras, la autoimagen de sí mismo como un yo individual no tiene tampoco entidad en sí, no tiene existencia real, solo ha surgido, solo aparece como fruto de condicionamientos. Este como fruto de condicionamientos, es decir, mediatizado por otros factores, es lo que quiere decir son compuestos. Entonces, yo aparezco son dharmas compuestos. Y este yo aparezco, que son dharmas compuestos, es el que no dice yo aparezco. Que los dharmas compuestos no dicen de sí mismos yo aparezco. Los dharmas aparecen y desaparecen sin ninguna noción ni idea de sí mismos. Pero a esta aparición y a esta desaparición de los dharmas hay algo, un nuevo dharma, compuesto a su vez, que dice yo aparezco. Pero en realidad no son los dharmas que aparecen y desaparecen los que dicen yo aparezco o yo desaparezco. ¿Cómo podríamos traducir esto a un lenguaje más accesible? Los pensamientos
sentimientos, sensaciones que aparecen y desaparecen, por ejemplo, en Zazen, no están diciendo de ellos mismos, que aparecen y desaparecen. No. Solamente aparecen y desaparecen. Cuando el instante adecuado llega, aparecen. ¿Qué significa el instante adecuado? El instante en el que se dan todas las condiciones requeridas para que aparezca. Como un fruto. Cuando se dan las condiciones climatológicas, las condiciones de maduración interna, las condiciones de agua, de luz, hace una flor, hace ¡pop! Y se abre, aparece. Pero la flor no dice, acabo de florecer. Porque en su karma no se ha dado la composición de dharmas o el dharma o los dharmas compuestos que hace que aparezca la idea yo florezco. Pero en el ser humano sí. En el ser humano, aparte, además de ser también un organismo compuesto por dharmas que están continuamente transformándose, apareciendo y desapareciendo como las células que vimos. Esas células que aparecen y desaparecen no dicen de ellas mismas aparezco o desaparezco. El hígado no dice de sí mismo estoy enfermo, estoy sano. Cuando está enfermo, pero él no dice de sí mismo que está enfermo. Cuando está sano, pero no dice de sí mismo que está sano. Cuando está enfermo y se ha sanado, el hígado no dice estaba enfermo y me he sanado. Simplemente se sana. ¿Por qué? Porque en su karma, es decir, en su naturaleza, no se da la conjunción de dharmas que permita una autoconciencia individual en tanto que hígado. Entonces, en nuestro zazen, continuamente están apareciendo y desapareciendo estados, emociones, sensaciones, pensamientos, que no dicen de ellos aparezco o desaparezco. Y sin embargo, en el caso del estado humano ordinario, hay algo, un nuevo compuesto de dharmas, un nuevo nivel de complejidad que dice, yo pienso, yo siento, me gusta, no me gusta, o he perdido, o he ganado. Y cuando enferma, dice, he enfermado. Y cuando se sana, dice, me he sanado. Ese nuevo nivel de complejidad es un nuevo dharma, es un nuevo compuesto de dharmas. Pero esta vez formado por condicionamientos cognitivos, afectivos, educacionales, relacionales, sociales, etc. ¿Entendéis ahora un poquito mejor? El cuerpo en sí no tiene entidad propia. Pero surge este nuevo nivel de complejidad en el ser humano, a nivel mental sobre todo, que le atribuye entidad propia al cuerpo llamándole yo. Pero este nuevo nivel de complejidad tampoco tiene entidad propia. Es también un compuesto de dharmas, es decir, fruto del condicionamiento y de la interacción de distintos factores. Es decir, que con
comprendiendo esto y manteniéndolo en mente, en la presencia, podemos deshacer esta ilusión, disolverla durante el zazen, de forma que podamos experimentar el estado de samadhi oceánico. Porque el instante preciso en el que nos damos cuenta, es decir, comprendemos a través de la experiencia, que incluso esto que surge diciendo yo aparezco, incluso esto no es más que un compuesto del alma. Y cuando comprendemos eso, ya estamos en el samadhi oceánico. En el caso de la ola, nos dice yo aparezco cuando emerge de la vastedad indefinida e indivisible, que originalmente es unidad no dual. Pero suponiendo que pudiéramos condicionar cognitivamente a una ola, hasta tal punto que cuando la ola emerge del océano dice, aquí estoy yo apareciendo. Y que cuando desaparece de nuevo en el océano dice, aquí estoy yo ahora desapareciendo. ¿Vemos la ilusión que es eso? Porque incluso si llegáramos a condicionar la ola para que se pensara a sí misma de esa forma, como hacemos los seres humanos, ese mismo condicionamiento no es más que un compuesto de Dharma que carece de entidad real. Esto quiere decir que la ola nunca ha aparecido y que la ola nunca ha desaparecido. O es más, o dicho de otra forma, ha emergido sin conciencia de haber emergido y se ha vuelto a fundir con la totalidad sin conciencia de haberse fundido con la totalidad. Esto es para que nos demos cuenta hasta qué punto el drama del ser humano es la autoconciencia. Esa es nuestra gran tragedia. Y el mismo es nuestro punto más débil, por el que se nos cuela y se nos ha colado todo tipo de aflicciones. Y al mismo tiempo es nuestra mayor cualidad. Es lo que nos define y nos caracteriza entre todas las formas vivas que conocemos. Esto es que cognitivamente nos encontramos como humanidad en una cierta etapa del desarrollo. Y esa etapa de desarrollo no es la definitiva. Es una etapa transitoria. Es decir, la autoconciencia es una etapa intermedia entre la más profunda inconsciencia animal o mineral y la conciencia totalmente despierta de un Buda. La conciencia totalmente despierta de un Buda es la conciencia del universo observándose y reconociéndose a sí mismo. Entre esos dos extremos está la vida humana, ordinaria, común, en el que todos estamos atrapados y afectados
dentro de los límites de la autoconciencia. Pero parece ser que el paso por esa autoconciencia es necesario para llegar a la supraconciencia, partiendo de la subconsciencia. ¿Entendéis el proceso? De vivir en la absoluta inconsciencia, como los animales, solo impulsados por el determinismo y la ley de causalidad ciega, por los instintos, sin ninguna conciencia particular de sí mismo, como individuo, como ente. La conciencia empieza a emerger como una pequeña llama y entonces nos hacemos más conscientes de nosotros mismos. Pero eso es una etapa. Esa llama debe continuar creciendo. Esa conciencia debe continuar expandiéndose, debe continuar abarcando la totalidad de lo existente. Es como, sin querer, el ser humano hubiera encontrado un tesoro, algo muy valioso, y lo ha cogido y se lo ha llevado a su cueva. Y se ha quedado embelesado con su tesoro. En realidad, ese tesoro es para compartir con todas las existencias. Entonces, todo el proceso de despertar espiritual es el pasaje desde la identificación con la autoconciencia, con la autoimagen, a la identificación con todo lo existente. La conciencia como espejo oceánico que refleja por igual a todo lo existente, a la totalidad. Un viejo Buda dijo: de repente apareció el fuego. Dogen dice: apareció el fuego, expresa el hecho de que esta aparición no depende de nada. Esto es para expresar que la aparición no deja nada detrás, ni siquiera lo aparecido. Desde el punto de vista del espacio-tiempo ordinario, desde el punto de vista de la causalidad, consideramos que el fuego, por ejemplo, aparece como fruto de unas causas anteriores. Por ejemplo, frota la cerilla y el hecho de frotar la cerilla contra la superficie rugosa es lo que hace que aparezca la llama del fósforo, ¿no? Esa es la visión ordinaria, visión común, y es cierta. Es una visión relativa, pero es cierta. Pero el hecho es que el instante preciso en el que aparece el fuego, la llama, ese instante es único y no tiene un antes ni un después. Con lo cual, la aparición de la llama en ese instante no depende absolutamente de nada, ni está condicionado por nada. Esta es la visión
del presente eterno cuando se percibe desde el presente eterno. Este solo dharmas, vamos a entender la expresión de solo dharmas. Solo dharmas quiere decir que no hay una entidad, sino un conjunto de factores, que a su vez están formados por otro conjunto de factores, que a su vez están formados por otro conjunto de factores. Eso significa la expresión son solo dharmas. Este solo dharmas es aquí ahora el instante de aparición. Lo que aparece son solo dharmas. Esto es algo que se encuentra más allá de los tres reinos. Un monje preguntó: existe un dicho transmitido por los ancianos: nadie que haya caído a tierra puede levantarse sin apoyarse en la tierra. ¿Qué es este caer?, preguntó el monje. El maestro Cao Shan Benjui dijo: aceptarlo. El monje dijo: ¿qué es aparecer? El maestro dijo: ya ha aparecido. No podemos saber qué es eso que ha aparecido. Porque cuando queremos ver qué es eso que ha aparecido, la aparición ya hace rato que ha ocurrido. Lo que Dogen viene a decirnos es la imposibilidad de lo que nosotros consideramos conocimiento objetivo, que en realidad es un conocimiento profundamente subjetivo, porque implica un sujeto conocedor. Es el célebre yo aparezco, yo conozco. En la cognición convencional, diciendo yo conozco esto o yo veo esto, no estamos viendo nada. No estamos viendo lo que está apareciendo. Porque lo que está apareciendo no se puede ver objetivamente, no se puede conocer objetivamente. ¿Por qué? Porque no hay ningún sujeto diferente y distinto de lo que está apareciendo para que lo pueda conocer. Y el supuesto conocimiento objetivo implica siempre un sujeto que está fuera de la cosa conocida que es el objeto, y que dice, este objeto es esto. Pero eso lo dice el sujeto. En realidad ese conocimiento es una construcción virtual. Es un artificio mental. Por eso el samadhi del oceánico no puede ser conocido. No podemos decir, ahora estoy en el samadhi oceánico. En el momento en el que decimos, estoy en el samadhi oceánico, yo estoy en el samadhi oceánico,
eso ya no es el samadhi oceánico, es una construcción subjetiva. Para que el samadhi oceánico aparezca, el sujeto tiene que estar totalmente fundido con el objeto. Es decir, no hay ni sujeto ni objeto, hay eso que está sucediendo. Y eso que está sucediendo son solo dharmas compuestos que aparecen y desaparecen. No hay ningún yo aparezco, ni ningún yo desaparezco. No hay ningún yo que entre en el samadhi oceánico y no hay ningún yo que salga del samadhi oceánico. Por eso el samadhi oceánico incluye tanto el despertar innato como el despertar adquirido. Siendo... Un monje preguntó una vez al maestro Yanto Huangpo: ¿qué tenemos que hacer cuando los tres mundos aparecen compitiendo entre sí? El mundo del deseo, de la forma y de la no forma. ¿Habéis sentido alguna vez los tres mundos compitiendo entre sí en Zazen? Por ejemplo, el mundo de los estados de absorción con el mundo de los deseos, o el mundo de los samapatis sutiles. En Zazen, cuando nos sentamos, queremos alcanzar un estado de absorción profunda, ¿no? Muchas veces. Queremos serenarnos, queremos tranquilizarnos. Pero al mismo tiempo aparecen los objetos de deseo, aparecen las cóleras, aparecen los enfados. Entonces, como los distintos mundos están luchando entre sí, compiten entre sí. ¿Qué tenemos que hacer cuando los tres mundos compiten? Aparecen compitiendo entre sí. El maestro respondió: siéntate. El monje dijo: no comprendo, maestro. ¿Qué es lo que quiere expresar el maestro? El maestro le dijo: trae el Teide hasta aquí y te lo explicaré. Yo no lo voy a explicar todo, porque si lo explico todo, ¿qué esfuerzo vais a hacer vosotros? Así que esta sesión está siendo bastante espesa y difícil de penetrar. Ya hemos abandonado los cartílagos y ahora estamos directamente en el hueso. Ya os dije que os ibais a sentir como mosquitos tratando de perforar un elefante de acero. Pero no hay que perder la paciencia. Maestro de Shimaru decía siempre: lo que no comprendas conscientemente, inconscientemente lo comprenderás. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de lo que hemos visto esta tarde? Si se alcanza la percepción directa en la que no entra el yo condicionado, sino el no sujeto, sino la totalidad contemplándose a sí misma, ¿por qué la llamamos subjetiva y no objetiva? Si no está el sujeto de por medio. No entiendo.
Pregúntamelo de otra forma. Si se alcanza ese estado del que habla el maestro Dogen, en el que percibimos directamente el fenómeno en el mismo instante en el que está sucediendo, sin que interfiera los condicionamientos del yo, y hay un conocimiento directo sin que entre el yo de por medio, ¿por qué lo llamamos subjetivo? No, eso no lo llamamos subjetivo. Ese conocimiento no es ni subjetivo ni objetivo. Ese conocimiento surge cuando lo subjetivo y lo objetivo queda trascendido. Es decir, cuando el sujeto se funde en el objeto. Cuando el sujeto es el objeto. Esa forma de conocimiento pleno y total solo surge de esa forma. Pero tú incluso para plantear la pregunta, como no podías hacer de otra forma, has dicho, cuando nosotros percibimos la realidad, pero es que en ese momento no hay un nosotros percibiendo la realidad como es, o yo percibiendo la realidad como es. Cuando yo me digo, yo estoy percibiendo la realidad como es, eso es una construcción subjetiva. Pero no es esa percepción el mito al que se referían los occidentales, ese tipo de percepción. ¿Cuál? Aunque la llamaron objetivo. ¿Cuál? La percepción directa de la realidad. Que después Dogen dijo que era imposible y que era solo mito. La percepción objetiva, no directa, objetiva de la realidad, implica un sujeto y un objeto. Implica el esfuerzo del sujeto para ver la realidad tal y como es. Pero olvidando que la está viendo desde su propia subjetividad. O sea, lo que llamamos hoy día conocimiento objetivo no es más que un conocimiento subjetivo vivido inconscientemente. Es decir, un conocimiento subjetivo sin conciencia de ser subjetivo. O a veces con conciencia de ser subjetivo, pero etiquetado a propósito de objetivo. Eso es. Lo que Dogen dice que la aparición no deja nada detrás. No deja detrás ningún objeto de conocimiento. No hay ningún sujeto que pueda estar diciendo, ah, mira, esto está apareciendo, o mira, esto está desapareciendo. Cuando dice eso, esa aparición y esa desaparición son construcciones artificiales. No es el fenómeno en sí. El fenómeno en sí solo se puede conocer siendo eso, desde la experiencia. Por eso cuando nos observamos a nosotros mismos en Zazen y decimos, mira, está apareciendo esto, está desapareciendo aquello. Eso implica que creemos ser un yo que está observando eso y que no tiene nada que ver con lo que aparece y con lo que desaparece. Pero eso no es así. Cuando no se dice yo aparezco o eso aparece, somos la desaparición, somos la aparición, pero al no construir la aparición ni la desaparición, no hay ni aparición ni desaparición. Plantear esto lo intento simplemente para que me digas que no es para sacarme ya de aquí. Entonces, partiendo del símil del océano y de la ola, el universo, que es el océano, es inconsciente de sí mismo. Utiliza para hacerse, de alguna manera, consciente de sí mismo la forma humana. Se hace consciente de él porque tiene un problema que no sabe, que es el universo haciéndose consciente de sí mismo, salvo lo que no sabe. Bueno, que es un problema, es una creación tuya.
De acuerdo. Era una palabra. Y la supraconsciencia, bueno, y la supraconsciencia que nombramos antes sería el darse cuenta de lo que somos. Ese universo o ese océano, siendo consciente de sí mismo por medio de esa creación de esa obra, y por lo tanto, esos objetos que también son el universo, son nosotros mismos, no pueden ser objetivables. Ese va por ahí. Exacto. Lo has expresado muy bien. Lo has expresado muy bien. En el conocimiento último, el universo se conoce a sí mismo sin convertirse en objeto de conocimiento, sin objetivarse, sin separarse de sí mismo. Pero en la etapa intermedia del autoconocimiento o del conocimiento subjetivo se produce esa separación entre el sujeto conocedor y objeto conocido. Entonces, podríamos resumirlo de una forma muy sencilla que nos dejaría a todos estupefactos. En lenguaje poético, Juan Ramón dijo: no la toques ya más, que así es la rosa. Es decir, todas estas vueltas, todo este intento incluso de comprender, es para llegar finalmente al punto de decir: relájate, relájate, no hay nada que comprender, no puedes comprender nada. Pero todo está ante ti, tú eres eso. Tú eres eso que estás sintiendo, tú eres eso que estás viendo. Tus ojos no son tus ojos, son los ojos del universo viendo lo que hay. Pero no te diga, es que mis ojos son los ojos del universo. Y no crees ninguna imagen acerca de eso, porque si no, otra vez lo estás objetivando. Otra vez estás creando un artificio. Eso es lo que en definitiva significa shikantaza, sentarse nomás. Al final la conclusión es sentarse no más. No más, ¿qué quiere decir? No más, sin hacer nada, sino dejar que la vida, el universo, haga lo que tiene que hacer y se despliegue en su verdadera naturaleza, tal y como es, en nosotros y nosotros en él, porque nosotros somos universo y el universo somos nosotros. Nada que conseguir, nada de lo que liberarse, nada que alcanzar, ningún despertar a adquirir, ninguna edad de oro a la que volver. No salirse para atraparlo desde fuera, sino ser lo que se es desde dentro, aunque dentro y fuera siguen siendo conceptos. Esta es la conclusión, de alguna manera, hasta ahora. Cuando estamos en este estado, este es el samadhi oceánico. La ola es el océano. El océano se manifiesta en forma de olas. Pero ninguna ola tiene entidad propia en sí misma. Entidad separada del universo. Esto es. Pues vamos a dejarlo aquí. Bravo. Ni tampoco para alcanzar un despertar en el futuro. Si la práctica es correcta, la actitud es correcta, el despertar se está manifestando en esa práctica ya, tanto el despertar innato como el despertar adquirido, puesto que la práctica correcta es ya la manifestación del despertar adquirido. Volveremos sobre el tema más adelante.
Después Dogen vuelve a repetir el mismo poema del Buda, extraído del Vimalakirti, exactamente igual. De hecho, algunas ediciones del Kain Sammai lo repiten y otras no. Nosotros no vamos a volver al poema, que ya lo hemos visto. Y a continuación podemos considerar que el Dogen comienza de alguna forma a describir el estado de Samadhi oceánico. Dice, el instante preciso en el que se entra en el Samadhi sello oceánico es el instante preciso en el que se realiza la experiencia de son solo dharmas. Y el instante en el que se comprende la expresión de la verdad solo es un compuesto de dharmas. Ahora es cuando Dogen empieza a coger trozos de frases dichas, mezclarlas con las nuevas que él crea, y es cuando empieza el patchwork realmente. Esta frase se puede expresar al revés, en el sentido de el preciso instante en el que se realiza la experiencia de son solo dharmas y el instante preciso en el que se comprende la expresión son dos términos antinómicos, es decir, están en una relación dialéctica. Como su nombre indica, Hongaku, el despertar innato, se refiere al despertar, al estado de despertar que se encuentra potencialmente desde el origen, en el fondo de todos los seres, pero de forma no actualizada, no expresada, no manifiesta. Mientras que el despertar adquirido es el que se manifiesta gracias a la práctica y al estudio de la vía. Esta era una doctrina muy usada en la escuela Tendai, en la que el maestro Dogen recibió la ordenación a los 12 años, en cuyo principal templo se formó, hizo su noviciado. Y fue en esta época cuando se le planteó su principal duda existencial y también con respecto al Dharma, que le fue acompañando a lo largo de años y que finalmente resolvió cuando encontró a su maestro Tianton Rujin en China y alcanzó el despertar bajo su dirección. Esta duda o esta contradicción puede ser expresada de la siguiente forma. En las enseñanzas budistas se dicen que todos los seres son originalmente Budas, tienen la naturaleza de Buda, poseen el despertar innato. Si esto es así, ¿cuál es el valor y la función de la práctica y del estudio? Si esto es así, ¿por qué tenemos que estudiar y practicar? ¿Por qué tenemos que seguir la vía hasta alcanzar el despertar? Esta frase
la palabra del Buda no busca el despertar innato corriente arriba. Es decir, en la tradición budista, los budas y ancestros no conciben el despertar innato original como algo que se encuentra en el pasado, en el origen. El sentido de original o innato no se refiere al tiempo. Por eso dice, no busca el despertar innato corriente arriba del río de la vida. No trata de remontar el pasado hasta encontrar el punto en el que se encuentra el despertar original o innato. Así como tampoco practican tratando de alcanzar el despertar adquirido en el futuro. No es esa la actitud adecuada para la práctica de la vía. No practicamos para alcanzar o para adquirir el despertar. Y el maestro Dogen, cuando era joven, novicio, se preguntaba entonces, ¿cuál es el objeto y el sentido de la práctica? Por un lado se nos dice que ya todos los seres poseen la naturaleza del Buda, es decir, el despertar innato. Y sin embargo, se nos insta a practicar para alcanzar el despertar, la liberación. ¿Qué sentido tiene todo esto? Cuando Dogen mismo fue quien alcanzó el despertar, pudo formular la ecuación de otra forma. No practicamos ni para remontarnos al pasado, al supuesto estado original del pasado, y la práctica tampoco es un medio para alcanzar un despertar adquirido, sino que la práctica, la forma de vida enseñada por el Buda y los ancestros, son la manifestación del despertar innato y son la manifestación aquí y ahora del despertar adquirido, aunque no lo hayamos adquirido. Esto constituye uno de los principios del Zen, de Dogen, que lo expresa en japonés con la expresión Shusho Ishinyo. Shu es la práctica, Sho es la iluminación o el despertar. Ishinyo son nodos. La práctica es la práctica del despertar y el despertar se manifiesta solo en la práctica, en ninguna otra cosa. La práctica quiere decir en todas las acciones de la vida, en la forma de estar, de ser. Continúa la frase diciendo, aunque la manifestación real del despertar innato y del despertar adquirido es una virtud de los ancestros budistas, es decir, la vida de los ancestros budistas manifiestan el despertar innato y el despertar adquirido, ambos. Aunque esto es así, ni el despertar innato, ni el despertar adquirido, ni los diferentes tipos de despertar
definen a un ancestro budista. Definen quiere decir que en el Dharma correctamente transmitido no practicamos ni para alcanzar un supuesto despertar olvidado o perdido, ahora, en esta hora de la tarde, que es la sesión más delicada, porque es cuando estamos un poquito más adormilados después de la siesta. La primera sesión de la mañana venimos después del zazen y del desayuno, y eso hace que estemos un poquito más despiertos. Leí al final de la anterior sesión el párrafo en el que Dogen Zenji dice: las palabras del Buda que acabamos de oír, aquí habla de este cuerpo es solo un compuesto de Dharma. Cuando aparece son solo dharmas que aparecen, cuando desaparece son solo dharmas desapareciendo, etc. El Bodhisattva no afirma yo aparezco cuando los dharmas aparecen, y no afirma yo desaparezco cuando los dharmas desaparecen. Las palabras del Buda no buscan el despertar innato o la iluminación innata corriente arriba, ni el despertar adquirido en el futuro. El despertar innato, la iluminación innata y la iluminación adquirida son dos términos muy usados en la tradición budista en general. Y más adelante en este capítulo Dogen va a volver sobre este punto. Despertar innato u original, llamado Hongaku en japonés, y el despertar adquirido o Shigaku en japonés,